El sistema de producción se complementa con algo fundamental cuando conseguimos hacer una oferta o cuando identificamos una oportunidad y se la presentamos al cliente, que es la estimación del presupuesto. La experiencia me dice que muchas veces intentamos hacer una estimación de presupuesto como si en realidad nunca fuéramos a hacer el proyecto. En realidad lo que queremos es venderlo a toda costa. Muchas veces el comercial ni siquiera habla con producción, no se establecen los costes reales, no se establecen tiempos reales de ejecución, ni se prevén desviaciones ni incidencia. Y muchas veces la falta de liquidez o el no llegar a los objetivos de márgenes vienen viciados desde el principio porque hicimos un presupuesto que no contemplaba la realidad. Y luego nos encontramos con la dura realidad, porque el cliente nos va a pedir lo que nos va a pedir, ¿no? La estimación del presupuesto debe ser en parte basada en un modelo común a toda la empresa. Es decir, no pueden existir dentro de una organización, una única organización, diferentes modelos de elaboración del presupuesto. Debe existir uno aprobado por la dirección, aprobado por finanzas y que deben de utilizar todos los directores comerciales y todos los directores de departamento. Ponemos aquí un ejemplo de lo que sería un supuesto módulo a incorporar en el ERP o utilizar mediante un sencillo Excel para calcular realmente qué me cuesta un proyecto y cuál es el precio tarifa que le debo de repercutir al cliente. Si vemos, estamos registrando el cliente, el nombre del proyecto, le asignamos un código, ponemos la categoría de las personas que van a participar en el proyecto y esto nos da un coste hora, que básicamente resulta que es el coste de la mano directa, resulta de aplicar el coste empresa de cada recurso dividido por el número de horas que establezca el convenio. Nos hemos ido al convenio de ingeniería, aplicable ingeniería, que son 1790 horas aproximadamente y resultaría de dividir coste total de esa persona, incluyendo coste empresa, entre el número de horas de convenio. De esta manera, si tenemos un porcentaje de cargabilidad del 100%, con ese recurso de producción, si facturamos un 100%, recuperaríamos íntegro el coste de esa persona. Es importante aquí no solamente el tema de cargabilidad, sino también lo que es qué podemos elegir. Hay dos métodos para meter en el módulo. Uno, se puede meter el coste real de cada trabajador, o se puede meter, si la empresa tiene mucha rotación, un coste por categoría, es decir, coste estándar de los jefes de equipo, coste estándar de un jefe de proyecto o coste estándar de un operario normal, de un ingeniero trabajando de cálculo o de desarrollo, o coste de becario o coste de assistant. Siempre, si se opta por esta segunda modalidad, hay que optar por reflejar el coste más alto, de tal manera que en ningún caso nos vamos a quedar cortos. Siempre vamos a reflejar el coste de la categoría, pero teniendo como referencia al empleado que tenga el mayor coste. Esto nos va a dar un total de coste directo de la mano de obra que lo que nos va a permitir es aplicarlo al total de horas presupuestadas en el proyecto del equipo y nos va a dar un coste total. Ese coste total sería la base para, calculando con el objetivo de rentabilidad, que en el ejemplo hemos cogido un 20%, lo que sería para cada recurso que asignamos al proyecto el precio tarifa al cliente, que en este caso pasaría de los 10.000 euros y pico a los 13.754 euros. Ahí ya estaría contemplado el margen. Eso sería lo que habría que facturar. Sin embargo, en un proyecto de los que habitualmente desarrollamos, puede haber más conceptos. Puede haber lo que es mano de obra indirecta, subcontrataciones, puede haber viajes y comidas, puede haber facturación al cliente por el uso de licencias o alquiler de maquinaria. Cualquier concepto lo podemos incluir aquí por su coste alzado, es decir, el coste total de lo que nos van a facturar, se lo sumamos al coste que nos ha salido directamente de estimar el precio a cliente de la mano de obra directa y tendríamos el precio final del cliente. De tal manera que utilizando un módulo de estas características nos garantizamos que obtenemos por un lado un 20% de margen de cada hora que asignemos al proyecto facturándosela al cliente y por lo tanto obtenemos esa rentabilidad y al mismo tiempo estamos asegurándonos que los costes generales asignados al proyecto se recogen. ¿Qué ocurre con el coste de la estructura no productiva o el coste generales? Podéis ver que lo hemos metido aquí en medio. No he hecho referencia cuando estaba siguiendo las líneas porque me interesa mucho decir que al final y resaltar el total de la coste hora del trabajador de producción tiene que ser la suma del coste hora que me sale de su sueldo repartido por sus horas de trabajo más el coste total de la estructura no productiva y la imputación de los gastos generales. ¿Cómo los puedo imputar? Pues como ponemos aquí en la nota, el coste anual de la estructura productiva se suma los salarios y el coste empresa de todas las personas que formando parte de la organización nunca participan en proyectos y por lo tanto no se factura y se relaciona por un lado con el total de horas productivas y con
el número de plantillas de producción. Es decir, a través, si tenemos en este caso el ejemplo, contempla 22 personas productivas, esas 22 personas en su coste tenemos que incorporar el coste de la estructura no productiva, que se suma al coste de la mano de obra directa. Y lo mismo hacemos con los costes generales. Los costes generales, o bien los presupuestados o los reales que vayamos teniendo en el periodo anual, hacemos lo mismo. Los repartimos entre las 1.790 horas y por el número de trabajadores productivos que tenemos, de tal manera que cada uno de estos importes, los 61 euros, los 45 euros y los 47 euros, contemplan no solo el coste de la mano de obra directa, sino también llevan implícitos el coste añadido de la estructura no productiva y lleva añadida el coste de los gastos generales. ¿Esto qué supone? Supone que cada vez que facturamos, si facturamos 100 euros, estos 100 euros se reparten, por un lado, el coste de la mano de obra directa del trabajador, el coste de la estructura no productiva y el coste de los gastos generales. Se los repercutimos enteros al cliente. En el ejemplo que hemos cogido, la suma de estos tiene que ser 80 euros. Ese es el coste de los que nos supone tener toda nuestra operativa en funcionamiento disponible para ejecutar con éxito un proyecto al cliente. 100 menos 80 es el margen. Este margen solo se verá alterado por la imputación de gastos directamente imputables al proyecto, bien sean viajes, comidas, subcontrataciones, etc. Pero si no existen ese tipo de conceptos, es un proyecto de oficina, es un proyecto que realizamos directamente con el cliente en nuestras oficinas y no existen gastos añadidos, la relación que tendríamos sería esto. Cada precio euro que le facturamos al cliente lleva implícito la mano de obra directa del propio trabajador, su parte alícuota del coste de la estructura no productiva, su parte alícuota de gastos generales y la parte de margen.